Hermanos, buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde. Es un placer saludarles por este medio a todos los hermanos que están aquí en este muro, que están hoy congregados en el culto por este medio. Le damos gracias al Señor. Hoy continuamos, hermanos, con el estudio de las 21 leyes del liderazgo desde la visión bíblica. Continuamos entonces con la primera ley, la ley del tope, que es la capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de una persona. Pero vamos a orar, hermano. Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, porque eres Dios grande y temible, eres un Dios grande y perdonador, eres el bendito Señor de Israel, tu poder sobre el cielo, sobre la tierra, sobre nuestras vidas, Señor. Ponemos delante de ti este estudio, Señor, para seguir concientizando, aprendiendo, Señor. Tú nos capacitas, tú nos formas, Señor, a cada uno de nosotros, mi Dios. Tu palabra, Señor, lo dice, que nos enseña, nos corrige, nos instruye. Y es nuestro anhelo, Señor, prepararnos, capacitarnos como obrero, mi Dios. Lo dice tu palabra, mi Dios. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, bendice, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y dale su porción, dale su ración, Señor, así como lo dice tu palabra, que me lo iluminaste, Señor. Gracias por esa iluminación, Padre. Y tú dices, Señor, que comamos de esa porción, de esa ración que ha sido reservada, Señor, para cada uno de nosotros, en tarea, en actividades, Señor, en ministerio, en dones, Señor, en talento, pero que no la rechacemos. Y en ti, Señor, todo lo podemos en Cristo, que tú nos fortaleces, porque todo subsiste, Señor, por ti, para ti, mi Dios. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, Padre. Entonces, hacemos un pequeño resumen de este estudio para los hermanos que el domingo pasado no pudieron quizá escucharlo. Se refiere a dos personajes, ¿verdad? Esta primera ley, la ley del tope, Saúl y David. El contexto en los cuales se maneja es, tenemos al pueblo de Israel, escenario Israel. Hablamos aquí de Samuel en sí. Samuel fue sacerdote, profeta y gobernador. A partir de allí es que se escoge a Saúl como gobernador, como rey de Israel. Recordemos que Samuel tenía a los dos hijos, los hijos no se estaban portando bien. Los ancianos de Israel van a donde Samuel, que estaba en Ramat, y piden un nuevo gobernador. A Dios no le agrada, pero le dice a Samuel, haz lo que el pueblo te dice, porque me están rechazando, hija mía. Yo que los saqué de Egipto, yo que los libré del poder de los egipcios, que los libré de todas las aflicciones, me están rechazando, hija mía. También habla de los filisteos, enemigos, adversarios, habla del arca de Dios. Este estudio también tiene observaciones sobre esta ley. Habla de los topes que limitaron a Saúl, 11 topes que lo limitaron en su liderazgo, y tenemos los 7 topes que David levantó. También el estudio comprende las escrituras, habla de Éxodo 18, 25, 26, donde Moisés pone por jefe sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y tiene una autoevaluación en la cual habla, dice, cuáles son los topes en el liderazgo de mi vida, cómo levantaré esos topes que necesito hacer, quiénes son los levantatopes en mi vida, qué experiencias han sido las que han levantado topes en mi vida, qué puedo hacer yo para levantar el tope en la vida de otro. Entonces, vamos ya a comenzar a desarrollar según cada uno de los versículos. Se los voy a ir dando de 3, de 4 en adelante, de cada uno de los topes.
para explicarlo según la palabra de Dios. Aquí les hago un resumen del contexto antes de entrar en los topes que limitaron el liderazgo de Saúl bíblicamente. Saúl benjaminita, de buen aspecto, a su padre se le extraviaron unas burras. Dios nos prepara en situaciones, hermano, en las que luego vamos a trabajar, o vamos a ayudar, o vamos a servir, o vamos a liderizar a futuro. Para el caso de Saúl, Dios utilizó el extravío de unas burras. Para el caso de David, lo preparó como pastor de las ovejas, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, David lo eliminaba. Pero David no sabía todo lo que Dios tenía preparado para él, al igual que Saúl. Un día antes de que Saúl llegara, el Señor revela a Samuel: mañana a esta hora te voy a enviar a un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como gobernante de mi pueblo Israel, para que lo libre del poder de los filisteos, del enemigo del adversario. Samuel le dice a Saúl: no te creas pequeño, no te creas que eres insignificante. Tu familia es la más pequeña de la tierra. Aunque la tribu de Benjamín, llamada la más pequeña, fue la que proveyó, hermanos, el primer rey de Israel. Cuando Saúl hace contacto con Samuel, este bendice el sacrificio. Come, pues antes de invitar a los otros, tu ración ya ha sido apartada para esta ocasión. Ahí tienes lo que estaba reservado para ti. Hermanos, aquí Dios me iluminó esto, me encantó, lo había leído muchas veces. Entonces, hermano, come, que Dios ha reservado para ti una tarea, un don, una actividad, un ministerio. No lo rechace y come tu ración que está reservada para ti, para nosotros. Desde el capítulo 9, Dios ya le dice a Samuel: ungirás como gobernante a Saúl. En el capítulo 10 dice que Samuel tomó un frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo Israel. Israel es el pueblo de Dios, hermano. Luego le dice más adelante: cuando vayas por Tabor encontrarás a 3 hombres con 3 cabritos, con 3 panes, con un odre de vino, y te dará 2 panes, acéptalos. Samuel da una serie de instrucciones a Saúl. Una de ellas es que le dice: baja a Gilgal, allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificio de comunión. Te diré lo que tienes que hacer, pero tú debes esperarme 7 días. Hermanos, aquí también me gustó porque el Señor me iluminó. Lo había leído también muchas veces, el tema de ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión, y nunca lo había hilado con lo que dice Levítico acerca de que son los sacerdotes quienes ofrecen los sacrificios. Y aquí les adelanto que Saúl incurrió en ofrecer él mismo el holocausto, es decir, él debió haber esperado a Samuel como sacerdote. Luego de ungido Saúl, Samuel lo proclama rey. Saúl comienza a profetizar. Su tío le pregunta por las burras. Él dice: ya se encontraron, pero no le cuenta a su tío lo que Samuel le dijo acerca del reino. Samuel convoca al pueblo de Israel para que se presente ante Dios en Mizpa. Acuérdense que los ancianos fueron a Ramat y le pidieron a Samuel un rey, porque sus hijos no lo estaban haciendo bien, sus hijos se estaban portando mal. Entonces, por eso que Samuel comienza a convocar a la familia. Y Samuel dice: así dice el Señor, Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto, yo los libré a ustedes del poder de los egipcios y de todos los reinos que lo oprimían, pero ahora ustedes han rechazado a su Dios. Acuérdense que cuando los ancianos le dicen a Samuel que quieren un gobernador, un rey, a Samuel no le agrada, pero Dios le dice: haz lo que ellos te dicen, porque no te han rechazado a ti, sino a mí. Yo que los he librado de todas las calamidades y de todas las aflicciones. Entonces, Samuel le dice esto al pueblo de Israel, pero ellos dicen: no, nosotros queremos un rey, danos un rey que nos gobierne como a todas las naciones.
Entonces, por eso Samuel dice, bueno, vénganse y todas las tribus por familia, vénganse y se presentan. Entonces, bueno, hermano, esto es un resumen que les quise hacer. Entonces, aquí vamos a ver los topes que limitaron a Saúl. Primera de Samuel 10, 21, 22. Samuel hizo que se acercaran todas las familias de Israel y al echar suerte la misma cayó sobre la tribu de Benjamín, de donde pertenecía Saúl, y luego pidió que se acercara familia por familia, donde la suerte cayó sobre la familia de Matri y luego sobre Saúl. Acuérdense que todo el reinado de Saúl se inicia, por así decirlo, desde el momento en que los ancianos van a donde Samuel en Ramat y le dicen que sus hijos, los hijos de Samuel, que era Joel y Abías, no se estaban portando bien porque estaban aceptando soborno y estaban pervirtiendo el derecho, es decir, eran injustos. Entonces allí los ancianos de Israel le dicen a Samuel que quieren un gobernador, que quieren un rey, y allí Samuel no le agrada que le pidieran esto, y Dios le dice, haz lo que el pueblo te pide porque ellos me han rechazado, es a mí. Pero cuando lo van a buscar, no encuentran a Saúl, de modo que vuelven a consultar al Señor y le preguntan, ¿ha venido este hombre? Sí, respondió el Señor, pero se ha escondido, dice, pero se ha escondido entre el equipaje. Entonces aquí ya vemos que Saúl tuvo temor. Entonces corrieron y lo trajeron de allí y lo pusieron en medio del pueblo. Samuel dijo al pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Luego de todo esto, el pueblo proclamó a Saúl, viva el rey. Entonces aquí Saúl tuvo temor. Puede ser que sintamos temor, pero que no sea una constante, y si tenemos temor en el proyecto, en el liderazgo, en lo que vayamos a ejercer, tenemos al soberano, a nuestro Dios. Podemos orar, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Luego tenemos 1 Samuel 13, 8 a 10, que habla de la impaciencia que tuvo Saúl. Saúl estaba esperando a Samuel los 7 días, tal como se lo dijo en 1 Samuel 10, 8, donde le dio instrucciones a que esperara en esos 7 días, con el fin de ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión o de paz, como habla otra versión, pero Samuel no llegaba. Saúl dice, los soldados se me están desertando, se están desbandando. Entonces Saúl, en vez de tomar el liderazgo de orden y disciplina, lo que hizo fue algo indebido, que fue hacer el holocausto y los sacrificios de comunión o de paz. Y esto fue lo que a mí aquí también el Señor me iluminó. Yo esto lo había leído muchas veces y no lo había hilado de esta manera. Quienes deben ofrecer el sacrificio son los sacerdotes, y Samuel era sacerdote. Esto más adelante le voy a dar la cita de Levíticos. Entonces Saúl termina de hacer el sacrificio y en ese momento, apenas él termina, llega Samuel. Entonces aquí Saúl fue impaciente, que es el otro tope. 1 Samuel 13, 11, 12, ahora viene el tope de la influencia o el atrevimiento. Apenas Saúl termina de ofrecer el holocausto y sacrificio o de paz o de comunión, llega Samuel. Saúl lo saluda, pero Samuel le reclama, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, como vi que todos se desertaban, es decir, el ejército de Saúl, es decir, que Saúl ahí no estaba ejerciendo el liderazgo, y tú no llegabas cuando dijiste, los filisteos, que son los enemigos, se habían juntado en Micmax. Pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal, que es donde Samuel le había dicho a Saúl que lo esperara. Y yo ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Debemos estar preparados y orando a Dios en todo momento. Por eso me atreví, dice Saúl, a ofrecer el sacrificio, el holocausto.
Entonces, como les digo, hermano, el Señor me iluminó esta parte. Antes no la había visto así, las veces que la había leído. Y esto está en Levítico 7, 11 al 22. Y los últimos versículos hablan y dice 7, 21, 22, dice que será eliminado de su pueblo. Entonces, en este caso, Saúl fue impaciente y se atrevió a hacer cosas que no le correspondía dentro de su liderazgo. En este caso le correspondía a Samuel como sacerdote. Le voy a hablar aquí de los topes que limitaron el liderazgo de Saúl. Recurso, 1 Samuel 13:22. Denegación, 1 Samuel 13:14. Impetuosidad, 1 Samuel 14:43-44. En todo el territorio de Israel no había un solo herrero, pues los filisteos no permitían que los hebreos se forjaran espadas y lanzas. Por tanto, todo Israel dependía, imagínense ustedes, hermanos, de los filisteos, de los enemigos, para que les afilaran los arados, los azadones, las hachas, las hoces. Así que ninguno de los soldados israelitas tenían espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. Entonces, aquí, hermanos, este es uno de los topes que limitaron el liderazgo de Saúl. Nosotros, cuando vayamos a realizar algún proyecto, alguna obra, alguna tarea, actividad, bien sea en la comunidad, bien sea en la iglesia, bien sea en el trabajo, alguna asignación que nos hagan, nosotros debemos primeramente considerar todos los recursos, y parte de los recursos es talento humano, es lo financiero, es lo tecnológico, es la infraestructura, techo, pisos, paredes, sillas, materiales. Todo lo debemos considerar, porque si no, nuestro proyecto o nuestro liderazgo muere al nacer. Importante contar con los recursos. En este caso, en el caso que estaba el pueblo de Israel en este momento, era mucho más crítico, porque imagínense, eran los enemigos los que tenían todas las herramientas y el pueblo de Israel no lo tenía. Entonces, consideremos siempre los recursos de lo que nosotros queramos hacer y queramos lograr. Y recordemos que la descripción de la primera ley del tope habla de la eficacia, y la eficacia es lograr los resultados en el tiempo de Dios, en el tiempo previsto, en la hora que Dios ha determinado, o en lo que nosotros estimemos en la planificación. Si no lo alcanzo en el tiempo, entonces no estoy siendo eficaz. Y si no soy eficaz, entonces es el momento de cambiar las estrategias para entonces así lograr esos resultados. Tenemos la denegación, 1 Samuel 13:14. Eres un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. Ya aquí Samuel comienza a exhortar a Saúl. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Fuertes estas palabras, ¿verdad? Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido con su mandato. Hermanos, recuerden aquí cuando en el audio anterior les dije que Saúl ofreció el sacrificio que a él no le correspondía hacer. Dice Levítico que Dios lo eliminará de su pueblo. La impetuosidad, 1 Samuel 14:43-44. Saúl aquí hace un juramento. Los israelitas, ¿verdad? Los soldados desfallecían de hambre, pues Saúl había puesto al ejército bajo este juramento. Y dice: maldito el que coma algo antes de anochecer, antes que pueda vengarme de mis enemigos. Entonces los soldados no habían probado comida. Es por eso que Saúl le pregunta a Jonatán, su hijo, ¿qué has hecho? Y él le cuenta y dice: bueno, probé un poco de miel con la punta de mi vara y por eso tengo que morir, le dice. Y Saúl, como había hecho este juramento, Saúl le responde: si tú no mueres, que Dios me castigue sin piedad, exclamó Saúl.
Pero en ese momento intervienen también los soldados y dicen, Jonatán, tu hijo, nos libró de los filisteos. Entonces, ¿cómo es posible que vaya a morir cuando nos hizo un bien? Aquí vemos que Saúl impulsivamente hizo un juramento que casi le cuesta la vida a su hijo. Dice que verbalmente él era muy atolondrado. Entonces, bueno, en nuestro liderazgo, en nuestra obra, en lo que vayamos a hacer, seamos prudentes, utilicemos, como dice la palabra de Dios en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu. Uno de ellos es, como siempre yo digo, el fruto es uno y está compuesto por muchas vitaminas. Y una de esas vitaminas es la templanza, el control, el dominio propio. Entonces, tengamos también cuidado en lo que estemos ejerciendo, en las cosas que estamos haciendo. El tope que limitó a Saúl, orgullo. Primera de Samuel 15:12. Aquí Dios rechaza a Saúl. Un día Samuel le dijo a Saúl, el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Dios decide castigar a los amalecitas por lo que le hicieron al pueblo de Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Hermanos, Dios nos hace justicia. Así que ve y ataca a los amalecitas. Ahora mismo destruye por completo todo lo que le pertenezca. No le tengas compasión, destruye todo. Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. Perdonó la vida del rey Agag. Saúl y su ejército preservó las mejores ovejas y vacas y terneros más gordos y en fin todo lo que era de valor. Dios se arrepiente de hacer a Saúl rey, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones, ni las de Samuel, hermano. Dice que Samuel se alteró, que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl. Pero le dijeron, él se fue a Carmel y allí erigió un monumento para él. Imagínense ustedes, hermanos, y no para Dios. No adoró a Dios, sino que él mismo se estaba adorando. Tengamos en cuenta el orgullo, cuidado con esto en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual, en la comunidad, en el liderazgo, en la casa. Examinémonos y obedezcamos al Señor, porque en la obediencia, hermano, hay bendición. Desobediencia. Primera de Samuel 15:17-19. Saúl le dice a Samuel, he cumplido las instrucciones del Señor, pero no es así. Samuel le replica y le dice, entonces, ¿qué es todo eso que escucho? Ovejas y mugidos de vaca. Eso lo trajo el ejército. Fíjense que aquí Saúl no está siendo responsable de sus actitudes y del liderazgo que él tiene ante todo un ejército. Y él no reconoce su responsabilidad como líder. Dice que todo lo demás lo destruyeron, pero lo mejor lo dejaron para ofrecérselo al Señor. Y aquí, hermanos, también el Señor me trajo la iluminación de la palabra. Como les mencioné, muchas veces he leído esto y no lo había asociado así, de que el Señor quiere lo mejor de nosotros, no quiere lo ciego, no quiere lo cojo. Él quiere de nosotros las primicias de nuestras vidas, nuestra mejor ofrenda, la mejor ofrenda para el Señor. Recordemos que Dios no quiere ni lo ciego ni lo dañado según sus leyes. Y Samuel, como sacerdote, no podía ofrecer tampoco nada de eso a Dios. Samuel interrumpe a Saúl y le dice, basta. Tú te creías poca cosa, ¿verdad? Porque recuerden que Saúl, cuando lo van a escoger, él dice, oye, pero es que mi familia es como la más pequeña, como que no creía que podía ser rey del pueblo de Israel. Recuerden que en los primeros audios esto se lo menciona, que Saúl decía, no es mi familia la más pequeña de toda la tribu.
Entonces, pero has llegado a ser jefe de las tribus, le dice Samuel a Saúl, de Israel. ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a los amalecitas. ¿Por qué no obedeciste al Señor? Porque echaste manos del botín e hiciste lo que ofende al Señor. Entonces, hermano, Daniel 9 dice, Señor, enséñanos a obedecer tus mandamientos. Y tanto Levítico como Deuteronomio habla que en la obediencia hay bendición, hermano. Entonces, sigámonos examinándonos cada uno de nosotros. Como yo le decía, todo esto es para cada uno de nosotros internalizarlo. Y bueno, es precioso porque a medida que he ido leyendo, el Señor me ha ido dando iluminación de su palabra. Y es hermoso, hermanos, seguir obedeciendo al Señor y que Dios nos ayude cada día. Entonces, topes que limitaron a Saúl: celos, 1 Samuel 18, 8, 9. La ira, 1 Samuel 18, 10, 11, 10 y 11. Engaño, 1 Samuel 18, 21, 29. Celos. Samuel unge a David. Ya había iniciado en el 16. Antes, ¿verdad? Ya estaba ungiendo a David. David ya estaba al servicio de Saúl. Ya había pasado el evento de David y Goliat. Y Saúl envidia o cela a David. Dice que se enfurecía y protestó porque a David le dan crédito por 10 ejércitos, pero a él le dan por 1. Solo a partir de allí Saúl veía a David con recelo. Entonces, Dios nos creó a cada uno de nosotros de manera diversa. Cada quien tiene un talento, tiene un don, y como cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tenemos una función. Y esa función tiene miembros y tiene también coyunturas. De esa manera el cuerpo puede funcionar para el beneficio del mismo cuerpo. En este caso, en el contexto del liderazgo y en el contexto del cuerpo de Cristo. Ira, 1 Samuel 18, 10 y 11. Aquí a Saúl, ¿verdad? Un espíritu maligno de parte de Dios se apodera de él. Saúl se la pasaba con una lanza en su mano. Y mientras David tocaba el arpa, como era de costumbre, Saúl se la arrojó pensando: a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David lo esquivó. Aquí tengamos cuidado con la ira en el liderazgo, en nuestros proyectos, vida, comunidad, y tengamos cuidado de lanzar lanzas a quienes estén trabajando, a quienes den el beneficio. Tengamos cuidado con malograrlo, maltratarlo. Porque si está haciendo el bien, tengamos cuidado con lanzar lanzas y con clavarlos en la pared. Engaño, 1 Samuel 18, 21, 29. Y pensó Saúl, ¿verdad? Le entregaré a mi hija como una trampa para que caiga en manos de los filisteos. Así que volvió para decirle a David. Él le insistía muchísimo a David que fuese su yerno, pero David no quería. Ahora sí vas a ser mi yerno, le dice. Insiste a través de sus funcionarios. Saúl le retoma y le dice: díganle a David, lo único que el rey quiere es vengarse de sus enemigos, es decir, de los filisteos. Y como dote por su hija pide 100 prepucios de los filisteos. En realidad lo que Saúl quería era que David cayera en manos de los filisteos. Tengamos cuidado en poner a nuestros hermanos adelante, en aprieto, en engañar, en querer que ellos hagan cosas que uno no quiere hacer o uno no puede hacer. Siempre hay que preguntar con honestidad y sinceridad. Cuando los funcionarios le dijeron nuevamente a David, a él no le pareció mala idea convertirse en yerno del rey. Luego David
va con sus soldados y mató a 200 filisteos. Así fue como Saúl le dio la mano de Mical a David. Saúl se dio cuenta de que Dios, amén, está con David, está contigo, amado, conmigo, y que su hija amaba a David. Por eso aumentó el temor que Saúl sentía por David y se convirtió en su enemigo por el resto de su vida. Entonces, bueno, hermanos, con esto hemos finalizado todos los topes que limitaron el liderazgo de Saúl. Recordemos que los topes son fronteras, son límites que hay, y si no hay eficacia, entonces tenemos que saltar todos esos topes, como los hizo David, para que tengamos un efectivo, un liderazgo, un proyecto, un trabajo, un don, una tarea, una actividad. Entonces vamos a orar. Dios, te damos gracias, te bendecimos y te adoramos. Gracias, Padre bueno, porque me has hecho, Señor, internalizar, y es sabroso, Señor, saborear y alimentarme de tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque me iluminas cada día. Cosas que antes no veía, ahora las veo, mi Dios. Ahora mis ojos están abiertos, Padre Santo, para seguir entendiendo y nutriéndome de tu palabra, mi Dios. Te doy muchas gracias, Señor, y gracias por cada uno de mis hermanos y por la oportunidad que tú me das, y los pastores, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos, Dios mediante, próximo domingo para ver esos topes que David levantó en su liderazgo.